Muy buenas tardes a todos. Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios para compartir nuestra oración. Empezamos ahora el capítulo 6 de San Marcos. Nos salteamos desde el día lunes hasta hoy, nos salteamos dos situaciones en el camino de Jesús. Una curación de una mujer que padecía hemorragias desde hacía mucho tiempo, que solo tocó el manto de Jesús y quedó curada. Y uno de los signos más grandes que Jesús hace en su vida, que es el devolver la vida, la resurrección de la hija del jefe de la sinagoga. El pasaje de hoy dice así: Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. Jesús está pagando el precio de su opción, de la opción de Dios, de haberse encarnado en un lugar chico, no importante, en un pueblo chico. El estilo de la encarnación hace que Jesús aparezca en principio como uno más. Se empieza a destacar a raíz de la sabiduría que se descubre en sus palabras, de los milagros que hace. Sin embargo, en su pueblo, eso, en vez de llevar a las personas a reconocer la intervención de Dios, lo hace tropezar, así dice el Evangelio. No llegan a conocerlo bien, y el obstáculo es precisamente que lo conocen, que sus familiares viven allí entre ellos, y entonces el asombro que podría conducir a un camino de fe termina siendo, como digo, o como dice Marcos, un obstáculo. Hasta algunas expresiones parecen un poco despectivas. ¿Qué sabiduría es esa? Ni siquiera lo nombran, ¿no? ¿Qué sabiduría es esa? ¿No es el carpintero, el hijo de María? En tiempos de Jesús, el pueblo de Israel, a las personas se las reconocía más bien por la figura de su padre y no de su madre. Así que ahí también a lo mejor habría algún modo de sospecha o por lo menos de desprecio. Y esto es lo que Jesús percibe. Un profeta es despreciado en su pueblo y en su familia y en su casa. Jesús se asombra de esto, no puede hacer allí muchos milagros, y entonces uno se queda pensando también, bueno, ¿quiénes son? O en todo caso, ¿quiénes somos hoy? Su pueblo, su familia, su casa. Si corremos también nosotros el riesgo de estar acostumbrados a las cosas de la fe y en todo caso de alguna manera limitados a descubrir la presencia de Dios en lo pequeño, en lo oculto, en lo cotidiano, a veces esperando cosas muy espectaculares, en vez de reconocer cómo Dios puede hacerse presente siguiendo su estilo de esta encarnación, que lo hace ser uno más, que lo hace aparecer entre otros como si no hubiera nada extraordinario, y así pasa a los ojos de quienes no tienen fe. Me estoy acordando de esa expresión tan fuerte de Jesús que dice en algún momento: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe? Una pregunta para hacernos. Nosotros partimos de la base que sí la tenemos. De hecho, nos acercamos a la palabra de Dios, rezamos, cuando podemos participamos de alguna celebración, de la Eucaristía, nos confiamos a Él, le confiamos las preocupaciones que tenemos, pero uno puede siempre como incentivarse a sí mismo a tener más fe, a descubrir con más claridad las cosas de Dios, que seguramente son más frecuentes en lo cotidiano de lo que somos capaces de percibir. Y en todo caso, no solo las cosas, las situaciones, las realidades que nos tocan vivir, sino también las personas.
Nosotros podemos, sin querer, a veces inconscientemente, sentir algún desprecio por alguna persona o sentir que alguna persona no tiene mucho para decirnos o para darnos por su situación social, económica, hasta por el modo de vestirse. Tantas cosas hacen que uno, insisto, inconscientemente puede a veces sentir que otro es menos, despreciar o menospreciar y entonces perdernos la riqueza del encuentro real con una persona que sin duda tiene cosas de Dios y que probablemente podemos nosotros descubrirlas y celebrarlas. Podemos pedirle a Jesús que nos cuide la fe. La fe es un regalo que hemos recibido en el bautismo, es un don de Dios, pero es un regalo que hay que saber cuidar y pedir, que se renueve constantemente en nosotros, que cada vez sean más las situaciones, los momentos y las personas que nos hablen de la presencia de Dios. De esa manera, así parece indicarlo el Evangelio, de esa manera Dios va a tener oportunidad de hacer más signos, más milagros entre nosotros. Ojalá que podamos percibir esa presencia, celebrarla, compartirla. Esto también como comunidad siempre nos hace bien, compartir cómo vamos descubriendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Que esto nos enriquezca entonces y nos capacite para seguir recibiendo los dones de Dios, que siempre van a redundar en un beneficio para los demás. Cuando nos llenamos de esa presencia desborda a aquellas personas que nos rodean. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga por intercesión de San Blas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.